Hola jugadores y jugadoras. ¿Cómo están? Espero y de maravilla. Hoy les traigo un nuevo gameplay en la mañana, tarde o noche del día de hoy. Espero y lo disfruten. Recuerda que si quieres que traiga un juego nuevo al canal déjalo en los comentarios, y si también quieres un saludo, déjalo igual en los comentarios. Deja tu like gaming si te gustó el gameplay de hoy. Y suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis gameplays. Otra cosa. En este canal estaré un poco activo, ya que se me hace fácil grabar y editar el gameplay. Así que no se enojen por si no estoy escribiendo el capítulo 10 del fanfic-teoría. Este canal es solo para juegos. Y tal vez para otras cosas. Hasta la próxima jugadores y jugadoras.